visto que en los grupos que hemos estudiado, la glándula pineal deja de funcionar, la melatonina baja y por tanto pues puede acarrear todos aquellos trastornos derivados precisamente de esta bajada de melatonina. Ahí podría estar, por tanto, la explicación a las depresiones, suicidios, trastornos del sueño. Y al reducirse las defensas que protegen de las células cancerosas, los tumores pueden aumentar con mayor facilidad. A partir de las 12 de la noche se ha de producir esa hormona y va decreciendo durante la noche para dejar de producirse por la mañana, y en mi caso era totalmente atípica, o sea, la producción de melatonina se inhibía totalmente durante la noche y sin embargo se producía a partir de las 12 de mediodía. Tras someterse a esta prueba en la Universidad de Valencia, Francisco Hernández sintió que había encontrado la causa de sus noches de insomnio, de sus dolores de cabeza, de sus depresiones. Durante muchos años no sabía a qué achacar tanto sus reacciones extrañas como las de sus hijos, hasta que un día se enteró, tras una fuga de agua, de que justo debajo de su vivienda había un transformador eléctrico. Y resultó ser una gran sala llena de transformadores de alta tensión, bastante voluminosos, y que no solamente daban servicio a mi edificio, sino prácticamente a media ciudad. A través de varias mediciones, Francisco descubrió que en su casa existía una presencia con la que nunca había contado. Invisible, incolora, insípida, pero que podía ser captada con unos aparatos de medición especiales. Francisco Hernández decidió abandonar con su mujer y sus hijos la que había sido su casa durante 10 años. Este era el dormitorio del matrimonio. Acto seguido, demandó a la empresa Iberdrola por contaminación electromagnética. Hoy, los viejos juguetes, la cuna y los armarios vacíos recuerdan que esta casa estuvo alguna vez habitada. Esta rata de laboratorio conservada en formol se ha convertido para Francisco y su familia en el símbolo de los riesgos a los que estuvieron expuestos. En esta sala situamos 2 jaulas durante el tiempo y bueno, el resultado fue bastante llamativo, puesto que los ratones estaban estresados, apenas parían, 4 cuando lo normal son 11, murió una camada entera, por eso guardamos aquí una muestra en formol. La Audiencia Provincial de Murcia le dio la razón. Sentenció que la radiación electromagnética exterior que puede llegar a una casa debe de ser 0. Iberdrola ha recurrido. Nos ha sorprendido mucho que la sentencia se base exclusivamente en una forma genérica de contaminación, es decir, que se basa simplemente en que algo entra en la vivienda de esta persona. De todas maneras, Iberdrola sigue atentamente a las resoluciones del Tribunal Supremo para actuar en consecuencia. En el transformador de Quart de Poblet, Raúl de la Rosa continúa con las mediciones en los restantes pisos y extrae sus conclusiones. En los dormitorios hemos encontrado valores superiores a 1000 nanoteslas, valores muy importantes en relación a los estudios epidemiológicos que indican que por debajo de estos valores existen riesgos para la salud de las personas expuestas, especialmente para los niños. Merche Atienza sospecha que esto explica las distintas enfermedades de su hija Tania. 2 veces han tenido que ingresarla en el Hospital de la Fe de Valencia. Pero los médicos no han sabido decir por qué la niña se despierta a medianoche gritando que le estalla la cabeza. Merche está cada vez más segura de que estas ondas están afectando a Tania y a los otros niños que viven en su mismo bloque. Cuando estaba pitando, pues me estaba dando algo, porque estaba viendo que lo que tanto miedo tenía de ver, pues era evidente que sí que tenemos radiación. El cerebro es un órgano eléctrico. Cada estado de conciencia se corresponde con una frecuencia de radiación. Cuanto más alta, más despierto, más alerta, más estrés. Estas ondas se pueden leer ya con aparatos de biofeedback como este. Una investigación del 94 demostró que campos electromagnéticos extremadamente bajos podían modificar diversas funciones del cerebro y que este es sensible a estas radiaciones. Esto podría explicar las cefaleas, el insomnio, la hiperactividad o el cansancio. Para las empresas eléctricas, el temor que se ha extendido es infundado.
al cabo de esos 25.000 estudios no hemos podido concluir, no nosotros, sino las agencias internacionales consultadas sobre este tema, no han podido concluir que exista realmente un efecto cancerígeno o el que sea de los campos electromagnéticos de 50 hercios, yo creo que es bastante, que nos asegura bastante a nosotros de que no estamos delante de un peligro real. Sin embargo, un estudio del Instituto del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud señala que no se puede descartar que a una exposición a partir de 0,4 microteslas no se dupliquen los casos de tumores cerebrales en niños. La industria habla de que los campos generados por los electrodomésticos son mayores que los de las líneas. Esto es cierto, pero el decay, es decir, nadie duerme junto a un televisor encendido ni una nevera. Es decir, con que se separe 80 centímetros, 1 metro, el campo es cero. Sin embargo, si tiene una línea de 400 kilovoltios a 50 metros, en todos los puntos de la casa va a sobrepasar los 0,4 microteslas. Es lo que ocurre aquí, en Orcasitas. Jesús González vive con sus padres y su hermana Azucena a unos 50 metros de una torre de alta tensión. De las manchas, del cuello, porque se caía la piel todo. El cáncer linfático sufrido por Jesús es la más grave, pero no la única enfermedad que habita en esta casa. Me mareé, o sea, perdí el conocimiento, me encontré muy mal, me empezaron como a zumbar los oídos así y como ganas de vomitar. Y cuando llamé a mis padres, porque claro, me daba todo vueltas, me encontraron en el suelo. Insomnio, depresión, dolores de cabeza. Una difusa patología en la que es difícil saber dónde empiezan los síntomas objetivos y dónde la sugestión, el estrés y el miedo. Sí, pero bueno, pero al fin y al cabo vas recordando lo que has pasado y lo que estás. Las torres son malas, las torres, que se entierren, pero tampoco les voy a poner de culpable no señalar con el dedo ni a la torre ni a nadie. Simplemente es una casualidad que veamos si es casualidad o no. Simplemente. El caso de Jesús González es uno más de las decenas que Emilia y María José van anotando durante su encuesta. Por lo del problema que tenemos con las torres de alta tensión, venimos haciendo una encuesta. ¿Me puedes decir si en tu familia hay o ha habido algún tipo de tumor, cáncer o alguna enfermedad? Sí, mi hijo Jesús. ¿Y qué tipo de tumor? Un cáncer linfático, la enfermedad de Hawking, como quieras llamarlo. Ellas no son médicos, ni tienen los conocimientos necesarios para realizar un estudio epidemiológico, pero desde hace varias semanas recorren su barrio preguntando a los vecinos por su estado de salud. Buenas tardes. En 1998, la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid recomendaba el inmediato enterramiento de las líneas de alta tensión que atravesaban el barrio de Orcasitas. Sí, mi marido. 4 años más tarde, las torres seguían aquí. Por eso los vecinos se han movilizado. Sí, mi madre. ¿Y qué tipo de tumor? Un meningioma. Aunque los datos que recogen los vecinos de Orcasitas no tienen más valor que el informativo, otros estudios epidemiológicos hechos por científicos llegan a las mismas conclusiones. Los investigadores del prestigioso Instituto Karolinska de Suecia han encontrado una asociación entre proximidad a líneas de alta tensión y una mayor incidencia de cáncer, especialmente leucemias en niños. Si fuera cierto que esos campos magnéticos fueran nocivos, provocasen leucemia, la probabilidad de que nuestro hijo adquiriese esa leucemia sería de un caso en 50.000, un caso en 70.000, una probabilidad muy baja en todo caso, y la leucemia se cura. A pesar de estos llamamientos a la calma, los vecinos del madrileño barrio de Orcasitas quieren comprobar por sí mismos si por estar más cerca de las torres de alta tensión en sus viviendas hay más casos de cáncer. A las 8:30 vienen a por ella. Lo que no es normal, por ejemplo, que en este bloque que vivimos 40 familias, pues hayamos sacado 22 tipos de cáncer. O sea, es un índice, yo creo que muy alto. La administración niega que existan datos que justifiquen esta preocupación, pero los vecinos quieren que entierren las torres que llevan a su lado tantos años. En esta cámara anecoica, una cámara blindada a las radiaciones exteriores, el profesor Enrique Navarro prepara los aparatos para medir la radiación de los repetidores de telefonía móvil. La radiación no se ve, no se oye y en principio pues no se sabe si molesta o no. Lo que es obvio es que el espectro de radiofrecuencia es un recurso que se utiliza para comunicaciones y en ese sentido pues a más vías de comunicación utilizando el espectro radioeléctrico pues lo vamos a tener más lleno.
En el aire están, aunque no se vean, las llamadas autopistas de la información. Y una parte de estas carreteras invisibles las ocupan las comunicaciones vía móvil.